Estas jornadas constituyen en sí un acto comunicativo que de forma implícita pretende la conservación del patrimonio y la preservación de las tradiciones culturales de un pueblo, y porque es importante que el pasado se transfiera a generaciones venideras. En este momento voy a dar la palabra a dos personas fundamentales en el desarrollo de esta jornada. En primer lugar, tomaría la palabra el señor concejal Pepe Dorta y en segundo lugar, Roberto Perdomo, como representante de la Asociación Cultural Pueblo Májo, de la que es presidente. Muchas gracias, Luz. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por su presencia. En primer lugar, excusar la ausencia del alcalde y de también la consejera de Patrimonio del Cabildo Insular, que me hizo llegar sus excusas porque ambos se encuentran fuera de la isla por otros compromisos, ¿no? Decir que, bueno, antes que nada, dar la bienvenida a todos y cada uno de los ponentes, tanto los que van a estar esta tarde como los que estarán mañana, con la bienvenida a este municipio que, como apuntaba Luz, pues, está pretendiendo apostar y ser un referente en la recuperación de nuestra cultura y nuestro patrimonio, por lo tanto en la recuperación de nuestra identidad. Dar las gracias por estar aquí y dar las gracias a todos y cada uno de los ponentes porque transmitiendo o compartiendo esos conocimientos y esas investigaciones que han hecho hasta el momento, compartiéndolas con nosotros, están contribuyendo a que los vecinos y vecinas de Aría y de la isla en general sepamos más de dónde venimos, para que así sepamos más quiénes somos y podamos ir marcando el camino hacia donde queremos ir, ¿no? Esta jornada delineando la cultura indígena de Canarias pretende eso, pretende hacer ahondar un poco en el conocimiento de nuestros orígenes, pero se enmarca también en un proyecto más amplio que es una jornada sobre el patrimonio cultural. Pretendemos en esa jornada, y esta es una parte, la parte inicial, con estas ponencias y ese ahondamiento en la cultura indígena y la relación que tiene con el continente, y luego habrá una segunda fase que se desarrollará en el mes de mayo, y que tiene más que ver, es un poco más lúdica, aunque también va acompañada de distintas charlas, de distintas conferencias, pero tiene que ver más con la investigación en temas como puede ser los juegos de inteligencia. Habrá un encuentro que sería, ya el año pasado se hizo un encuentro de juegos de inteligencia, encuentro también del silbo canario, de distintos deportes autóctonos, en fin, que entre estas dos acciones puntuales forman una jornada que pretendemos que tengan continuidad en el tiempo, una jornada del patrimonio cultural canario, ¿no? Yo no voy a extenderme más porque lo importante es venir a escuchar a los ponentes, simplemente reiterar una vez más el agradecimiento a todos ustedes por estar ahí y sobre todo a los ponentes, a la Asociación Pueblo Májo, que ha querido, conjuntamente con el Ayuntamiento de Aría, apostar por una asociación que se ha montado para apostar en la defensa y en el fomento de la cultura canaria. Entonces, que ha querido trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Aría, lo cual es de agradecer. Desde todos los arianos se lo agradecemos y toda la gente de la isla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo Roberto y estoy aquí como representante de la Asociación Cultural Pueblo Májo. Y desde nuestra asociación y mío propio queremos agradecer su asistencia a estas jornadas de conferencia. Quiero agradecer también por la oportunidad y los medios que han puesto a nuestra disposición el excelentísimo Ayuntamiento de Aría para que estas jornadas se celebren aquí, en uno de los municipios más sensibles y permeables a la cultura y tradiciones ancestrales de la isla y de Canarias en general. Nuestra asociación es relativamente joven. Comienza su andadura el 15 de junio del 2016 y por casualidad me di cuenta de que el 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Ciertamente a primera vista no tiene nada que ver con los objetivos de Pueblo Májo, pero si profundizamos con una visión un poquito más simbólica, podemos afirmar que la vejez, la ancianidad, es símbolo de sabiduría. Y la Asociación Pueblo Májo surge precisamente como un soporte de la sabiduría de Canarias y de Lanzarote en particular. Somos
en este caso sensibles a la cultura de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y sí, en la historia del pueblo llano de estos terruños hubo abuso y maltrato, no solo a los abuelos y abuelas, sino a dicha sabiduría ancestral que conservaron a base de sistemas esclavizantes, de desprecio de la etnografía isleña y poco interés en profundizar en nuestra historia prehispánica, por resaltar algunos puntos clave. Quizás Manuel Alemán Álamo, teólogo, psicoterapeuta, psicólogo social, escritor y catedrático de Psicología de la Educación, autor del famoso libro Psicología del Hombre Canario, asentaría estas palabras cuando ese grado de maltrato llevó a toda una población no solo a abandonar una lengua por despreciada, sino al desconocimiento del antepasado mismo como algo propio, viendo al canario contemporáneo, al canario histórico, como al otro, que está separado del nosotros, como pueblo y como individuo. Esto es como una entelequia, es un oxímoron que lo podemos resumir en la siguiente fórmula. Mi yo desconoce a mi yo. Fíjense ustedes el frangollo inconsciente que tenemos heredado, ¿no? Pues bien, la Asociación Cultural Pueblo Majo, desde nuestra fuerza, deseamos dar una respuesta a esto, para llegar a una onda diferente a esa continua repetición de la estructura psíquica heredada de la poscolonia. Manuel Alemán, en El sentido del mundo guanche, del libro Psicología del Hombre Canario, lo dice de la forma siguiente. El mundo del guanche, a donde llegó el hispano, tenía su sentido. El guanche era un hombre en sentido pleno y los gestos, los símbolos, las palabras, todo lo que habitaba el mundo del canario tenía un sentido, un significado humano, real, profundo. No era un sinsentido como pensaba el conquistador hispánico, por el mero hecho de tener otro sentido que el suyo. Merecía un respeto, pero el español autosuficiente no lo captó así y no quiso comprender al canario como al otro, que le muestra su existencia. No vio en él a un colaborador para una obra de síntesis intercultural y mucho menos un interlocutor. El otro, canario, sí fue válido cuantitativamente para ensanchar el ser geográfico de Castilla, pero no fue el otro para una interrelación existencial. Era el otro al que había que conquistar. Hay autores en diferentes ramas de la investigación que no son exclusivamente desde la psicología o desde la geografía e historia, que enclavan el capitalismo moderno en la expansión colonial europea que comenzó en el siglo XV, dando comienzo a grandes movimientos de exportación de bienes en una especie de protoempresa transnacional que culmina lo que hoy conocemos como capitalismo neoliberal. Esto se puede desarrollar más, pero ya sería millo para otro molino, ¿no? Añado esta reseña para destacar la importancia histórica del mundo guanche y de su cultura, como primer desgraciadito de este surrealismo humano que vivimos hoy en día. Si el gran héroe de Canarias, desde mi punto de vista, Luis de Guadalfría, el jefe territorial de Lanzarote, Titerogaca, una figura histórica que está completamente olvidada hoy en día, viera todo lo que vino después de los normandos hasta nuestros días, el desarrollo de las colonias americanas y africanas, las luchas, el comercio de esclavos, la revolución industrial, las dos guerras mundiales, las luchas entre la patronal y el proletariado, la xenofobia, el eurocentrismo y un largo etcétera, pues haría lo que hizo muy inteligentemente en la época de Juan de Betancourt, que fue irse a la fortaleza de Sonsama con sus 4 cabritas y diría, mira, a mí no me digan nada, no me dejan el alma tranquila. Estoy diciendo esto para comprender, intentar integrar la idea de que todo lo que pasó es una repetición de lo mismo en situaciones diferentes y al revés, situaciones diferentes en las que se repite lo mismo. Resumido en canario, como diría Manolo Vieira, para el significado de solajero, ¿no? Un constante, intenso guineo. Y la pregunta es, recordando ahora a Mercedes Sosa, ¿quién dijo que todo está perdido? Para nosotros, para Pueblo Majo, la respuesta es un rotundo no todo está perdido. Aparte de tener corazón, tenemos los grabados rupestres,
tenemos las queseras, tenemos un montón de estaciones de canales y cazoletas, tenemos los alfabetos líbico latino y líbico bereber, tenemos lugares todavía por excavar, tenemos espacios astronómicos sagrados que despiertan la imaginación de ir más allá, tenemos el continente africano para comprender de dónde venimos antes de olvidar esa parte de la conciencia del periodo Cojuanche, y a todo esto tenemos y debemos de proteger, investigar y financiar el legado de los abuelitos Huanche, porque aunque olvidaron por la fuerza su lengua ancestral, todavía nos tienen mucho que decir a nosotros, a los de aquí, los de este tiempo. Para ello, y gracias a nuestra querida compañera María Antonia Pereira, tenemos toda una nómina de los mejores investigadores contemporáneos que nos acercarán unas pinceladas de todas sus investigaciones. Tenemos en 2 tardes tiempo para resolver preguntas, crear otras, sensibilizarnos en que nuestra realidad está formada por un pasado, un presente y un futuro. Muchas gracias.